Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por volvernos a reunir para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre a través de nuestro alimento espiritual, que es la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a buscar el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, del versículo 32 al 33. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, ya que ella es nuestro alimento espiritual para nuestra vida, ¿verdad? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos dos versículos dice así: He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Esta palabra nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo, con su ejemplo, quiso dar a explicar a sus discípulos que no deberían de temer a aquellas cosas difíciles que se les presentaran. El Señor Jesús está hablándole a sus discípulos que viene un momento en el cual Él va a quedar solo, que ya ellos mismos lo van a dejar por causa de la preocupación, por causa de la persecución y por causa de muchas cosas a veces que nos entristece. Pero debemos de saber que nosotros hemos confiado en aquel que ha vencido cualquier prueba, cualquier dificultad, no solamente prueba, sino hasta la misma muerte. El Señor Jesús venció hasta la muerte. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de lo que está pasando en este momento a nuestra vida. Sabemos que la situación es difícil, que no encontramos salida muchas veces humana, pero Dios no ha perdido ni una batalla. Jesús mismo estaba advirtiéndole a sus discípulos que iban a haber aflicciones, que iban a haber problemas, que iban a haber dificultades como las que tenemos en este momento. Pero ¿cuál era la exhortación y cuál era la palabra que Dios quería sembrar en el corazón de sus discípulos? A no perder la fe, a no perder la confianza en que Dios siempre está con nosotros. Jesús estaba hablándoles de que iba a llegar un momento en el cual Él iba a ser entregado a los sacerdotes, a los religiosos de aquel tiempo. ¿Para qué? Para ser castigado. No solo para ser castigado, sino sentenciado a muerte, y una muerte de crucifixión. Pero Él sabía que no lo había dejado solo el Padre. Como usted y yo, no estamos solos en este momento. Dios está con nosotros. En medio de esta situación difícil, en medio de este pánico que está sufriendo el mundo no tiene a Dios, pero usted y yo, iglesia, tenemos a nuestro Dios. Y tenemos la fe que vence al mundo, por lo cual no perdamos esa confianza. Esto que se está viviendo no es para decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Se le olvidó que aquí estábamos? ¿Nos dejó solos? Parece ser que Dios ya no oye a nuestras oraciones. No. Dios sigue estando en nuestros corazones a pesar de la aflicción. Él lo advirtió. El Señor Jesús sufrió aflicciones. Sufrió persecuciones. El mismo Señor Jesucristo fue partícipe de los vituperios por causa de su ministerio y en ningún momento declinó en cumplir la obra que el Padre le había enviado. ¿Y a qué vamos con esta palabra? La iglesia tiene una obra que ejercer en este tiempo. Y esa obra es confiar que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que a pesar de este problema, a pesar de esta enfermedad, esta pandemia que está ocasionando temor, confusión, aquí está Dios con nosotros. Son parte de las aflicciones que ya están estipuladas en la palabra de Dios. No debemos de temer. No es que Dios se le olvidó y pasó por alto y no protegió a su iglesia. No es eso. Dios sigue siendo Dios. Dios está sentado en su trono. Jesús les decía a sus discípulos, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos
cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? ¿Qué estaba profetizando? ¿Qué era el evento próximo al cual se refería cuando él dice, me dejaréis y me dejaréis solos? ¿Cuál era ese evento? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando de su crucifixión. Estaba hablando del momento duro en el cual iba a ser castigado injustamente. Iba a ser llevado hacia los tribunales, a ser condenado por hombres pecadores. Y en ese momento, en verdad, el Señor sabía que los discípulos lo iban a dejar, porque iba a ser un momento duro, iba a ser un momento de dificultad. Pero mire el ejemplo que el Señor Jesús nos pone y dice, me dejaréis solos. ¿Pero qué dijo él? Mas no estoy solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, como en esta tarde, iglesia, Dios está con nosotros. No estamos solos. Dios está con nosotros. Estas aflicciones, él mismo las sigue profetizando y dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué estaba queriendo dar a entender Jesús? Ustedes se van a ir. Ustedes me van a dejar en ese momento en el cual yo sea llevado ante los tribunales de aquel tiempo, pero no voy a estar solo. Ahí estará el Padre conmigo. Estaba hablando el Señor Jesús de un momento de aflicción. Pero esto no solo era para Jesús, también era para los discípulos, cuando en el versículo 33 les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién encontramos la paz en este momento? Hoy no tiene vía de escape el hombre, ¿verdad? El hombre, muchos buscan diferentes tipos de salidas para mitigar sus penas. Algunos lo hacen en el error, la mayoría, ¿verdad? A través de vicios, alcoholismo, diversión pasajera, a través de mundanalidades, pero eso no trae paz. Lejos de esto, acarrea más aflicciones al hombre. Y hoy el hombre no tiene ni tan siquiera decir, voy a ir al parque a divertirme, no puede. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre de hoy? Confiar en el Señor Jesús. Estas cosas ya nos las advirtió el Señor. Lo dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Iglesia, aquí en este momento el Señor Jesús nos está exhortando a tener paz en Él. No pierda la paz. No pierda la confianza. El Señor sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él le promete paz a su iglesia, y en esa paz debemos de estar confiando. No estamos solos. Él mismo lo dijo, cuando me dejen ustedes solos, cuando me lleven las autoridades romanas, ahí estará mi Padre conmigo. Ustedes se van a ir, me van a dejar solo, pero yo no voy a estar solo. Es un ejemplo que Jesús nos está dando. Así, estas cosas les he hablado, les dice, para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Yo voy a ser entregado a los judíos, pero ¿qué? El Señor está conmigo. El Padre eterno que me envió no me ha dejado, les quería decir el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué razón? Continúe leyendo conmigo el versículo 33, la segunda parte. En el mundo tendréis el qué. ¿Qué hay en este momento en el mundo? Aflicción. ¿De qué le sirve el dinero en este momento al rico? Si no puede salir a comprar. No puede decir, me voy a ir a tal país porque aquí en El Salvador o en el lugar donde usted se encuentre, amado amigo, su dinero no puede hacer nada por usted, pero Dios en su corazón le puede dar paz. Amén. Y lo mejor de todo, que esto no se compra. Esto es un regalo de Dios por medio de la gracia. Si usted acepta a Jesucristo, usted está aceptando todos los beneficios que Él trae para su vida. Amén. La paz, el gozo, que son los frutos que produce el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, no perdamos la confianza en el Señor. El Señor prometió paz en este mundo en donde íbamos a estar rodeados de pruebas, rodeados de aflicciones.
¿Y qué hacemos, hermano? Y que mire cómo hoy que no podemos ni salir, amada iglesia, no podemos salir de nuestras casas, pero en nuestro corazón hay paz, en nuestro corazón está la libertad que produce el Espíritu Santo. No puede estar usted diciendo, me estoy ahogando, no hay dónde salir. Confíe en el Señor, descanse en Él, encuentre la paz que Dios le está queriendo dar. En este momento el mundo no solo está necesitado, más de estar necesitado porque se le quite a este mundo esa pandemia, el mundo está más necesitado de una paz verdadera, no la paz de los hombres, sino la paz de Dios. Así lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo Jesucristo, yo he vencido al mundo. Pero lo está diciendo antes de ser crucificado. Lo está diciendo antes de ser vituperado, lo está diciendo antes de ser golpeado, antes de ser llevado a esa muerte dura. Pero ¿por qué decía, confiad, yo he vencido al mundo? Él sabía que ese era un proceso en el cual iba él a sufrir, pero antes ya les había dicho también en otro anuncio de su muerte, ¿qué les decía el Señor? ¿Seré entregado a los ancianos? ¿Seré vituperado por los reyes de la tierra? ¿Seré escarnecido? El Hijo del Hombre será entregado, pero al tercer día resucitaré, decía, de entre los muertos. Estaba hablando el Señor ¿de qué? De la victoria. Pero antes de llegar a esa victoria, había advertido que iba a haber una aflicción. ¿Pero a dónde iba a sufrir esa aflicción el Señor? En este mundo. Como usted y yo en este momento estamos pasando aflicción, estamos pasando desesperación. Confiemos, hermanos. Verdaderamente Dios nos pide confianza en Él. Verdaderamente Él promete paz. Yo sé que aquellos que hemos creído en el Señor tenemos paz. Esto va a pasar. El Señor Jesús, antes de entrar a su momento crítico de su prueba, de su crucifixión y muerte, Él se fortaleció en oración. ¿Sabe qué hizo Jesús antes de ir a la cruz? Describe en los evangelios que Él fue al monte de los olivos y oró a su Padre y le dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? El mismo ejemplo que Jesús dio. Que se haga la voluntad de Dios en este momento y no la nuestra. Y aunque nosotros no querramos, la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y esa es la muestra, hermano. Muchos que se preguntan, ¿dónde está Dios en este momento, hermano? La respuesta es sencilla. Dios está cumpliendo su voluntad. Está imponiendo su poder. Está mostrándole al mundo que Él es Dios. Que Él sí puede. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Nosotros no hemos podido salir de nuestras casas por causa de la cuarentena en la cual se ha puesto no solamente nuestro país, sino el mundo entero. Pero Dios sigue siendo Dios. Si no vea las ventanas de su casa, el sol volvió a alumbrar. Amén. El sol volvió a salir. Vendrá la oscuridad, vendrá la noche y volverá a amanecer. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Amén. El mundo está estable, no se ha derrumbado a pesar de esta pandemia. Ahí está Dios sosteniéndonos. Esto va a pasar. Jesús estaba visualizando la victoria cuando Él dice, yo he vencido al mundo. ¿Estaba viéndose en la cruz en este momento el Señor Jesús? No. Estaba viéndose abofeteado en este momento cuando Él dice, no estoy solo, el Padre está conmigo. ¿No? ¿Estaba viéndose el Señor Jesús en la tumba? No, Él se estaba viendo resucitado. Por eso dice la palabra, yo he vencido al mundo. Me van a matar, me van a enterrar, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús? Que después de la aflicción venía la gloria de Dios sobre Él. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza y eso es lo que Dios nos pide en estos momentos de tribulación, hermanos. A saber que no estamos solos. Este ya es un día menos de la prueba. Nos estamos acercando al día de la victoria, pero para ello necesitamos confiar en nuestro Dios. Confiar que no estamos solos. No se desespere. Va a pasar este momento. Ya este es un día menos de su prueba. Tenemos la fe que vence al mundo. El mismo Señor Jesús dio el ejemplo. Yo he vencido al mundo. Aquí va a haber aflicción. Pero acuérdense, confiad. Así dice, ¿verdad? Tendréis aflicción.
En medio de esa aflicción, ¿qué pide el Señor? Confianza. Confiada. Yo he vencido al mundo. Vamos a ir avanzando. Busque por favor el Evangelio, este mismo Evangelio según San Juan, atrás en el capítulo 14. El Señor Jesús nos da palabras de aliento. El Señor Jesús, aún en momentos críticos, y quizás puede ser que un día vamos a morir. Puede ser que de esta no, puede ser que sí. Pero ¿sabe cuál es la palabra que Dios nos tiene? Siempre, en esos momentos. Que nosotros debemos de mantener nuestra confianza en el Señor. Vea qué palabras tan lindas las que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Allí atrás. ¿Lo tienen? Leámoslo por favor. ¿Qué dice? Versículo 1. San Juan capítulo 14, versículo 1 dice así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cuál es el primer consejo de esta palabra en el capítulo 14? No se turbe. ¿Qué es turbación? ¿Qué es turbación? Turbación es todo aquello que está en contra de la estabilidad, de la tranquilidad. Y el Señor les dice a sus discípulos, miren, no se turbe su corazón. Si ustedes creen en mí, si creen en Dios, creed también en mí. Si yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, les va a seguir diciendo, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde está Jesús hoy? La misma pregunta. ¿Dónde está Jesús hoy? Preparando lugar para nosotros. Porque la iglesia estará donde estará su Señor. 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor vendrá por su iglesia. ¿Y a dónde iremos? A donde está el Señor. Por eso no se debe turbar nuestro corazón. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después de esto? Y si no es solo un mes, hermano. Y si viene, hermano, no se turbe vuestro corazón. No pierda la confianza en el Señor. Allá nos decía, en el mundo vamos a tener aflicción, pero había que confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Pero ¿por qué no para esta situación? Porque Dios está cumpliendo su propósito. O sea que la voluntad de Dios es que el mundo esté afligido. No. La voluntad de Dios es que el mundo sea salvo. Por eso dio a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La voluntad de Dios es que el que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que vivamos eternamente en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de aflicción. Él lo dijo, en este mundo va a haber aflicción. La voluntad de Dios no es que seamos eternos aquí en esta tierra. La voluntad de Dios es llevarnos a su gloria. Lo dice el versículo que acabamos de leer. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El lugar perfecto, el lugar donde no nos va a pasar nada, es el lugar donde está Dios. Hoy Dios está en nuestros corazones, por la fe ha dejado a su Espíritu Santo. Él lo dice en el versículo, en este mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 15. ¿Lo tenemos? Para que vean que no estamos solos. Y si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es Él? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A dónde está entonces el Señor Jesucristo? Él está en la gloria, pero por fe ha dejado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces no estamos solos, ¿verdad? Entonces en medio de esta dificultad es parte de las aflicciones que el Señor Jesús habló. Como Él se las advirtió a sus discípulos. El Señor Jesús iba a pasar su propia aflicción. Cuando les estaba diciendo en la cita anterior,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo sé que me dejaréis solo, porque estaba hablando el Señor que se iba a llegar el día de su muerte, el día de su aflicción. Pero Él decía, pero yo he vencido al mundo. Esa es la fe que usted tiene. Amén. No está solo. Amén, iglesia. Amén. Tenemos el Espíritu Santo. Allí en su casa no se sienta atribulado. No hay qué hacer, hermano. Y esto es que solo un día. Vea, este es un día menos de su prueba. Ya vendrá el día. Y cuando venga ese día, que Dios dé libertad y que podamos primeramente Dios estar libres de esta pandemia, sabemos que debemos de ser mejores. Porque ese es el llamado de atención de Dios para nuestras vidas, para que seamos mejores. No para seguir la misma vida y la misma rutina, sigamos molestando, sigamos en los vicios, sigamos en las dificultades, porque el mundo lo que extraña en este momento es andar fregando. La iglesia extrañamos congregarnos, estar en unidad, en armonía, pero lo podemos estar en el Espíritu como lo estamos en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Pero el mundo, ¿qué es lo que extrañará? El mundo está turbado. El corazón del hombre necesita confiar en el Señor. Ese fue el consejo que Jesús le pidió a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. No nos turbemos. A los amigos, no se turbe el corazón. Dios tiene el control. Dios quiere que seamos mejores. Él no nos ha dejado solos. Continuemos, versículo 18, capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también. ¿Cuántos creemos en esta palabra? ¿Por qué estamos vivos? Porque el Señor está vivo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vamos a otra cita y con esto vamos a ir concluyendo. Primera carta del apóstol Juan. Adelante. Tenemos la fe que vence al mundo. ¿Amén, iglesia? Amén. Esta es de las cartas del apóstol Juan que están antes del Apocalipsis. En el capítulo 5 encontramos un llamado de atención de parte del apóstol Juan. Dice así, Primera de Juan, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Leámoslo en voz alta. ¿Qué dice, iglesia? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿A qué nos está llamando el Señor en estos versículos? A guardar sus mandamientos, a vivir para Él. Esta es la parte donde nosotros nos vamos a dar a conocer. Hoy, iglesia, que usted no puede salir, hoy le toca a usted dar testimonio de que es hijo de Dios. Ahí en su casa, adore a Dios. Ahí en su casa, escuche el mensaje de la palabra de Dios, póngase a cantar alabanzas y viva una vida que agrade a Dios guardando los mandamientos de nuestro Dios. Como dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice, iglesia? Vence al mundo. El mundo tiene aflicciones. ¿Tiene aflicciones el mundo? ¿Y qué dice respecto a las aflicciones? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice ahora en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios nos da la victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que cree. Este es el que vence. ¿Cuántos creemos en el Hijo de Dios? Entonces esa es la fe que vence al mundo.
Entonces Dios por medio de su palabra nos está dando una esperanza, nos está dando unas palabras de aliento, a no sofocarnos, a no turbarnos, a saber que estas aflicciones y otras más, Dios ya nos había advertido. Muchos dicen los evangélicos, los cristianos les gusta andar, son ave de mal agüero, les gusta andar afligiendo a la gente. Hoy se han agarrado de esta situación para andarle metiendo miedo a la gente. No, no es miedo. Lo que hablamos es la verdad de Dios, que lo que se ratifica con estas circunstancias que están pasando es que la palabra de Dios verdaderamente se está cumpliendo. Entonces, ¿qué estamos dando a entender? Que verdaderamente Dios no miente, que lo que Él ha escrito se ha de cumplir. Y eso debe de afirmar nuestra fe. No es que queramos meterle miedo a la gente, al contrario, en vez de meter miedo, lo que queremos es que la gente tenga fe, que la gente tenga confianza y esperanza, y solo la vamos a encontrar en esto, en la palabra de Dios. ¿Hay una salida para estas situaciones? Sí, confiar en Dios. ¿Qué hacemos en este momento de aflicción? Confiar en Dios. No estamos metiendo miedo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un día de victoria. Ese día de victoria lo tiene el Señor y será para todos aquellos que creemos en Él. Entonces estamos hablando palabras de esperanza, no estamos hablando palabras de miedo. Lo que está sucediendo nada más es una ratificación de que Dios sigue siendo Dios. Y si no, ya si hubiese una salida humana, no se hubiesen tomado todas las indicaciones que los gobiernos han tomado para evitar, que es lo único que se puede hacer. Pero el que puede hacer las cosas perfectas, el que puede ayudarnos, el que puede sacarnos adelante, solamente es uno, el que venció al mundo. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todo aquel que cree en Él dice que éste ha vencido al mundo. Lo dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Claro que sí. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, este es más que vencedor, hoy y siempre. Que Dios nos bendiga a todos, amada iglesia.